Vamos a referirnos a las ideologías y su modo actual de difusión. Para desarrollar el tema, vamos a fundamentarnos en el texto La ideología de género o El género como herramienta de poder de Jorge Scala. Bien, para comprender qué son las ideologías, conviene siempre repasar previamente las respuestas que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la cultura, a los tres interrogantes humanos fundamentales: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el mundo exterior? Y si Dios existe, y en caso de que exista, ¿cómo es? ¿De qué se trata esto? Claro que en este tiempo, en este breve video, no vamos a dedicarnos a dar respuesta a estas preguntas. Pero las ideologías surgen como respuestas a estos grandes interrogantes del ser humano. En la historia de la humanidad se han dado por lo menos dos modos, cada uno con diversos matices, de plantarse frente al mundo exterior, es decir, todo aquello que no es el propio yo, el mundo exterior. Hay distintas, entonces, respuestas que se han dado frente a esta pregunta acerca del mundo exterior. En primer lugar, el realismo, le vamos a denominar realismo. El realismo consiste en observar que ese mundo exterior tiene por lo menos dos características: que guarda un orden, y por lo tanto, al haber un orden, hay una inteligencia ordenadora. Y en segundo lugar, que ese orden es objetivo, es decir, que puede ser captado, conocido por nuestra inteligencia. El realismo, entonces, sostiene que hay un orden que es natural, y que además es objetivo. Podemos, a través de nuestro intelecto, captarlo, conocerlo, aprenderlo. Bien, ya los griegos, los filósofos clásicos, fundamentalmente Aristóteles, adherían a esta postura realista. Sencillamente el realismo sostiene que existe un sujeto, que existe, que es real, y que existen objetos externos que también son reales, están regidos por un orden natural, y que el sujeto puede, a través de su intelecto, conocer ese mundo externo. El realismo, obviamente, este realismo originario fue, digamos, enriquecido y fue superado, si se quiere, por el realismo cristiano, que tomó esta corriente de pensamiento y la perfeccionó con los valores propios, con los valores que surgen de la revelación. Bien, la postura que contradice a esta primera que acabamos de exponer es el inmanentismo. Esta sería la segunda postura frente al cosmos, frente al mundo exterior. El inmanentismo, si bien admite que existe un mundo exterior al sujeto, niega la realidad de cualquier orden natural y objetivo. Aquí estaría el punto de contraste o de contradicción respecto de la primera postura. El inmanentismo niega que exista un orden natural y niega que sea objetivo. Bien, de esto se deduce que va a ser el propio sujeto, ya sea mediante su inteligencia o su voluntad, el único capaz de darle un sentido al mundo exterior. El ser humano, a través de su inteligencia, fundamentalmente a través del lenguaje, le otorga sentido a ese mundo externo, que no lo tiene en sí mismo, sino que es el sujeto el que le atribuye, el que le otorga un sentido. Por ejemplo, me encuentro con un árbol, ese árbol frente a mí no tiene ningún sentido en sí mismo. Es una masa informe, no tiene ningún sentido. No hay algo, un orden natural que ya por naturaleza le atribuya un sentido y que yo no tenga más que descubrirlo, aprenderlo de una manera objetiva a través de mis facultades racionales. Bien, ese árbol no tiene ningún sentido en sí mismo. Ahora bien, si yo lo derribo, corto su madera, por ejemplo, y construyo una mesa,
entonces ahí sí yo le estaría dando un sentido, un significado concreto, por mi acción, por mi manipulación. Atención con este concepto que es clave de aquí en más. A través de mi manipulación de ese objeto, que en sí mismo no tiene ningún sentido, yo le otorgo un sentido, por mi voluntad y por mi acción. Bien, en síntesis, según esta postura inmanentista, cada una de las cosas que componen este mundo exterior sería una suerte de masa informe, hasta el momento en que un hombre la transforme, y al transformarla le otorga el sentido del cual carecía. La acción humana la que otorga sentido a las cosas. Ahora, esa transformación, podríamos preguntarnos, esa acción humana que transforma, que manipula las cosas, ¿tiene algún límite? Bueno, al no haber orden natural, no hay límites, salvo el propio poder del sujeto y la propia voluntad del sujeto. Atención con este concepto que es importante. Como no hay un orden natural, tampoco habría límites en la transformación de la realidad, excepto los que imponga el manipulador, excepto los que imponga el que tiene el poder. Si no existiera una naturaleza humana objetiva, con el hombre podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos con ese árbol. Como no hay un orden natural al cual yo tenga que remitirme y digamos, atenerme a ese orden, respetar un orden que es anterior y superior a mi propia voluntad, como no existe esto, según estas teorías, esta teoría inmanentista, yo no tengo límites en la manipulación, no solo del árbol, también del ser humano. También del ser humano. Toda persona humana, según esta postura, sería también una suerte de masa informe, sin significado, sin sentido propio, inherente, y para darle algún sentido, yo debería manipularlo. Yo que soy quien detenta el poder en este momento, quien en este momento estoy en una situación de mayor poder, de mayor fuerza, lo voy a manipular. Y esto es exactamente lo que piensa el ideólogo. Nuestro tema de hoy son las ideologías. Bien, esto es lo que piensa el ideólogo. En síntesis, quien niega la naturaleza humana y simultáneamente tiene algún grado de poder o superioridad respecto de otra persona, intentará manipularla y para ello va a ejercer cuanta violencia sea necesaria. Por eso que, según esta ideología, existe la posibilidad de manipular con violencia a la sociedad en su conjunto, pero utilizando todos los medios al alcance. Sobre todo, nosotros vemos que la sociedad está siendo manipulada por medio de la propaganda y la escuela, hoy por hoy, las instituciones educativas. Esto mismo han hecho las ideologías caducas ya del siglo XX, como el fascismo, el nazismo o el comunismo, pero también las vigentes en el siglo XXI, como el relativismo cultural o la ideología de género. Bien, un detalle interesante para tener en cuenta es que subjetivamente el manipulador no es consciente, muchas veces, de ser un manipulador. O más bien no es consciente de que está ejerciendo violencia. ¿Por qué? Porque él muchas veces, este manipulador, se autopercibe a sí mismo como una suerte de salvador. De ahí estos grandes, entre comillas, filántropos de la humanidad, que a través de sus fundaciones pretenden realizar una reingeniería social, manipulando la sociedad como si fuera, y al ser humano como si fuera de plastilina, y eso yo creo que tienen la convicción de que le están haciendo un gran bien a la humanidad, porque le están otorgando un sentido del que antes carecía. Deberíamos todos estarles agradecidos a esta élite de multimillonarios manipuladores que llevan a cabo una reingeniería social, porque ellos evidentemente se autoperciben como salvadores, como verdaderos benefactores de la humanidad. Bien, ¿qué pasa con aquel que no acuerda con esto, no quiere ser manipulado
Es más, que admite la existencia de una naturaleza humana, que no debe ser manipulada, una naturaleza a la cual que podemos conocer objetivamente y a la cual nos tenemos que remitir. El varón, la mujer, la dignidad humana. ¿Qué pasa? Bueno, es inmediatamente calificado esta persona de cavernícola, de fundamentalista, de retrógrado, de fanático. ¿Por qué? Porque estaría obligando a las demás personas a permanecer estáticas, como esa masa informe de la que hablábamos al principio. Entonces, la persona que sostiene que hay una naturaleza humana es aquella que estaría condenando a las personas a permanecer en un estado de sin sentido, de sin significado. Entonces estaría privándola de los beneficios que tendrían al dejarse manipular por el ideólogo. Él sí es un benefactor, porque él les está otorgando un sentido al manipularlos, insisto, como si fuéramos todos de plastilina y nos puedan rehacer. No, esto está mal hecho, esto no tiene sentido, es una masa informe. Yo agarro y le doy una forma, le otorgué una forma y soy un benefactor. Todos tienen que estarme agradecidos. Bien, a este punto ya estamos, llegado a este punto, ya estamos en condiciones de definir qué es una ideología. Pero siempre tengamos en vista que la ideología parte de la base inmanentista, no realista, sino inmanentista, de que en el mundo no hay un orden natural objetivo. Y que hay una absoluta libertad del ser humano de manipular a las cosas y a las personas para darles así, atribuirles un sentido del que antes carecían. Las ideologías, entonces, son sistemas cerrados de ideas y fundamentalmente, la característica fundamental de la ideología es que surgen como o de una manera independiente de la realidad. Yo diría como una oposición a la realidad. Las ideologías son conjuntos de ideas contrarias a la realidad de las cosas. Partiendo de la base de la negación de la realidad, la negación de una realidad exterior objetiva, la negación de un orden natural, partiendo de esa base, las ideologías surgen de esta manera como independientes de la realidad. ¿Sí? La ideología no estaría condicionada por la concreta realidad, sino que es la realidad, en realidad, la que debe ser definida por el ideólogo. El ideólogo crea la realidad a través de su ideología. Él crea la realidad que a él le parece a través de su sistema ideológico. Bien, una vez establecido este modelo de realidad, inventado por el ideólogo, una vez establecido este modelo, su objetivo es el ser aplicado a la vida humana como un molde, como un molde. Es un proyecto, un molde que define cómo debería ser la realidad. No una verdadera teoría científica que tiende a explicar la realidad, sino un marco teórico, una elucubración, una elaboración, una entelequia ideológica que tiende a conformar a la realidad a esa concepción ideológica. No explicar la realidad objetiva, sino crear una realidad, definir cómo debe ser esa realidad. Bien, la ideología parte de una premisa que es indemostrada o indemostrable, porque en realidad es falsa. Y a partir de esa premisa se van deduciendo consecuencias. Recordemos que quien acepta acríticamente esa premisa ingresa en el sistema de pensamiento ideológico y después es muy difícil salir de él. Porque quien acepta una premisa, por ejemplo, la realidad no existe, una premisa. Bueno, aceptada esa premisa, yo puedo de ahí deducir un montón de otras cosas, pero que parten de una premisa falsa, indemostrable, ¿no es cierto? Pero que como yo deduje de esa premisa falsa, indemostrable, un montón de otros postulados, ya estoy atrapado en la teoría. Y entonces, como dice Scala, pudiendo llegar hasta el fanatismo más irracional. Por eso que la única forma de salir, de liberarse de la ideología, es descubriendo la falsedad de esa premisa que se acepta de modo acrítico. En el caso de la ideología de género, la premisa sería, nacemos neutros,
sin sexo y sin género, y cada uno es lo que se autopercibe. Esta es la premisa, cada uno es lo que se autopercibe. Como decía un texto orientado a los niños, a educar a los niños de nuestra provincia de Buenos Aires, un texto que cuyo título creo que era Niños en Construcción. El mensaje era: vos podés ser lo que quieras ser. Premisa falsa. Premisa absolutamente falsa. Pero partiendo de esa premisa, se deducen un montón de, digamos, de principios y de postulados, y la persona queda totalmente atrapada en esa ideología. Bien. Tal vez otro ejemplo sería, un ejemplo bien clásico y bien conocido, la ideología nazi. Partía de la premisa de que la raza aria es la raza superior. La premisa indemostrable, porque es falsa, sencillamente por su falsedad. Pero partía de esa premisa. Y de ahí se deducían un montón de cosas. Claro, si la raza aria es la superior, necesita espacio para desarrollarse, por lo cual tiene derecho a invadir a otros. Bien. Como la raza aria es la superior, necesita, ¿no es cierto?, lo normal y lo lógico es que los superiores dominen a los inferiores, porque en realidad les están haciendo un favor. Entonces, ahí se justificaban las guerras, los genocidios, las invasiones de territorio, y de ahí deducimos, digamos, un montón de otros principios que se deducen de esta falsa premisa de la superioridad racial germánica. Bueno, así podemos seguir para justificar todos los crímenes irracionales productos de las ideologías. Cada ideología parte de una premisa falsa inventada, contradictoria con la realidad, y de ahí se edifica un gran edificio teórico donde la persona está atrapada ahí adentro. ¿Cuál es el modo actual de difusión de las ideologías? Este es un punto importante a ser considerado. ¿Cuál es el modo actual de difusión de las ideologías? Bueno, en primer lugar, el ideólogo manipula. Número uno, podemos anotar bien grande la palabra manipula. El ideólogo busca dominar pueblos, dominar personas. Previamente, para dominar a las personas, necesita convertir a pueblos enteros en una masa. Manipularlos de tal manera que sean una masa, que sean ovejas, bien dispuestas a ser manipulables. Recordemos que el fin del ideólogo siempre es dominar, manipular, usar, disfrutar de los demás. Este es el objetivo. Y como dijimos anteriormente, muchas veces este ideólogo se autopercibe como un redentor, como un salvador de la humanidad. En realidad, él quiere armar, generar, configurar una realidad conforme a su ideología, que es la mejor, y que es, digamos, que hay que salvar el planeta, la ecología, la tierra, la madre tierra, y bueno, sí, en pos de ese objetivo, digamos, 4.000 millones de seres humanos tienen que morir, bien, estamos haciéndole un favor, porque todo sea por salvar el planeta. Es el mensaje del ecologismo, que es otra ideología. Otra ideología. Entonces, en primer lugar, el ideólogo manipula. En segundo lugar, el ideólogo utiliza esquemas mentales. Se llaman esquemas mentales. Los esquemas mentales se fabrican a partir de ciertos dualismos, donde uno de los polos es el bueno y el otro es el malo, para el inconsciente colectivo. Esquemas mentales. Entonces, con estos dualismos, que son elegidos hábilmente, se propagan ciertos eslogans. El ideólogo y la persona que está dominada por la ideología no hace más que repetir eslogan, que es lo que vemos todo el tiempo y por todos lados. Repetir eslogan. Bueno, con estos eslogan, ¿no?, en base a estos esquemas mentales polarizados, se logra estigmatizar, marcar a quienes piensan diferentes. Por dar algunos ejemplos de estos eslogan que parten de esquemas mentales polarizados, por ejemplo, los dualismos discriminador, no discriminador, sexista, no sexista, feminista, patriarcado, ¿no es cierto? Extremos que son, la ideología siempre es una super simplificación de la realidad. Entonces, si vos crees que existen varones y mujeres y son diferentes, bueno, sos un discriminador. Si vos crees que
digamos, hay un orden natural, hay un orden natural que debe ser respetado, eso es un homofóbico. Si vos crees que hay diferencias entre varones y mujeres de índole psicológico, de índole físico, de índole espiritual, que hace que ellos elijan diferentes profesiones, por ejemplo, por sus diferencias, complementarias, enriquecedoras. Bueno, si crees en eso, entonces sos un, digamos, eh, eh, promotor de la explotación del patriarcado, del heteropatriarcado. Entonces, esquemas mentales muy sencillos que se van imponiendo a la gente a través de un persistente y perseverante lavado de cerebro. Esta es otra de las estrategias. Primero es manipular, dominar. El ideólogo busca manipular, dominar, configurar a la realidad y configurar a las personas a su gusto y placer. En segundo lugar, generar estos esquemas mentales que además, para aumentar la eficacia de estos esquemas mentales, se utilizan o se unen estos esquemas a imágenes apropiadas, que permanentemente nos muestran imágenes apropiadas. Un autor da este ejemplo, dice, por ejemplo, aquellos carteles divididos en dos campos. El primero que muestra un matrimonio africano con muchos hijos alrededor, mal vestidos, desnutridos, adelante de una choza de barro. Y el segundo, la imagen de un matrimonio occidental, con dos hijos, a lo sumo, todos regordetes, delante de una casa y un automóvil lujoso. Debajo de las imágenes, la siguiente frase: una familia pequeña es una familia feliz. Familia y feliz son dos realidades buenas para todo ser humano. Por tanto, la propaganda hace incorporar al incauto el esquema mental, que para ser feliz hay que constituir una familia con pocos hijos. Recordemos que la mayoría de las ideologías que hoy vemos muy fuertemente en el mundo tienen el objetivo de reducción poblacional y control poblacional. Para eso nació la ideología de género, el feminismo radical, el ecologismo. El gran objetivo es la reducción poblacional y el control poblacional. Como hoy no es posible, tal vez y aceptable, por lo menos en la mayoría de los lugares, que nos tienen una bomba atómica o de pronto vengan y esterilicen coactivamente a todas las mujeres, aunque en África lo han hecho y hasta han diseminado virus, bacterias tremendas como el ébola, cosas por el estilo, pestes, para que la gente se muera. Pero bueno, no siempre es posible hacer esto. Entonces, como dice el doctor Benigno Blanco, han inventado este gran anticonceptivo mundial que es la ideología de género, que tiende a producir rivalidad entre varones y mujeres, que tiende a promover modelos de familias que no den lugar a la reproducción, modelos homosexuales sobre representados en todos los medios, en todos los, digamos, en todo el aparato propagandístico, y que tiende justamente a la anticoncepción masiva y al aborto, fundamentalmente al llamado derecho al aborto. Entonces, estas imágenes que apoyan los esquemas mentales, como dijimos, atrapan los sentimientos. Lo que se busca es lograr más adelante un cambio en las conductas a voluntad del ideólogo. Hay que reducir la población, entonces hay que poner modelo familia pequeña. Y entonces se arbitran todos los medios para ir minando toda resistencia a ese mensaje. Entonces hablamos de una manipulación en general de las personas y de la realidad, la promoción de esquemas mentales sustentados con imágenes muy emocionales, muy emotivas, y también, en tercer lugar, es muy importante el tema de la manipulación del lenguaje. La manipulación del lenguaje se utiliza, o es una técnica muy conocida, de lavado de cerebro a nivel masivo. Para eso es preciso que se utilicen intensivamente los medios informales de educación, o sea, los medios masivos de comunicación, la industria del entretenimiento, etcétera, el cine, el teatro, las revistas, etc., pero también los medios formales de educación, especialmente en la escuela, niños, preadolescentes, adolescentes. Un gran mecanismo se ha transformado la escuela en un gran mecanismo de adoctrinamiento, de lavado de cerebro. Y esta estrategia de manipulación del lenguaje tiene 3 etapas. La primera consiste en utilizar una palabra del lenguaje común cambiándole el contenido de forma subrepticia. Claro, ese vocablo hay que elegirlo
bien, es decir, tiene que ser un término equívoco, un término que tenga varios significados. Entonces, se elige un término y se le va cambiando el contenido de una forma subrepticia. En segundo lugar, el segundo paso es ir instalando progresivamente en la opinión pública la vieja palabra, pero poco a poco, subrepticiamente, instalándola el nuevo significado. Después daremos ejemplos. Y en tercer lugar, el último estadio del proceso es cuando las masas mantienen esa vieja palabra, pero dándole el nuevo contenido, el nuevo significado. De esta manera, podemos saber que se ha concretado el lavado de cerebro de la sociedad. El lavado de cerebro. Vamos a dar algunos ejemplos. En esta manipulación del lenguaje, los manipuladores engañan usando ciertas palabras que algunos le llaman palabras talismán, otros le llaman palabras misil. Te tiran esa palabra y quedaste descolocado. Palabras talismán. Por ejemplo, las palabras talismán como democracia. La palabra democracia fue usada durante la Guerra Fría por los países de Occidente que se calificaban como democráticos. Pero también del otro lado de la cortina de hierro, los países comunistas también se autocalificaban de democráticos. República Democrática de Alemania, por ejemplo. Eran repúblicas democráticas. Esa palabra usada como un talismán. Otro tanto sucede con el término libertad. Por eso que los abortistas se autodefinen como partidarios de la libertad de elegir. Claro, ¿quién puede oponerse a la libertad de elegir? Bueno, no se dice que en el caso del aborto lo que se está eligiendo es matar al propio hijo. Eso no se dice. Ahora bien, tampoco se dice que el hijo, que tampoco eligió, morir. Entonces, esto implica una verdadera y evidente manipulación del lenguaje. Manipulación del lenguaje. Lo mismo podemos hablar del término opción sexual, el término igualdad de género, por ejemplo, o los términos derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, todos términos cuyo verdadero significado ha sido cambiado, manipulado. Manipulado. Derechos sexuales y reproductivos, ahí entra todo. Derecho a la cambiar de sexo, derecho a la prostitución, derecho al incesto, derecho a la pedofilia, ahí entra todo. Ahí entra todo. Porque recordemos que todo partía en la base de negar el orden natural. Si yo niego el orden natural y le otorgo al ideólogo la facultad de manipular, el único límite es el deseo y el poder del manipulador. Esto tengámoslo muy presente. El deseo y el poder del manipulador. No hay un orden natural. Todo es una construcción social. Aquí entra también esta teoría tan nefasta que es el constructivismo. No hay una verdad objetiva que uno deba descubrir y a la cual uno deba remitirse, atenerse como algo que ya está dado. No, no, no. Yo construyo, sobre todo a través del lenguaje, la realidad. Es muy peligroso y esto es el fundamento de grandes totalitarismos. Grandes totalitarismos. Bien. Para finalizar, vamos a decir y dar un último ejemplo acerca del tema del género. Esta palabra, esta es otra palabra manipulada, el tema de género. Por ejemplo, si yo digo la mesa, género femenino, o si yo, por ejemplo, digo el vaso, género masculino. Ahora, en ninguno de ellos, ni en el vaso ni en la mesa, hay una connotación sexual. Es más, en distintos idiomas, las palabras pueden ser masculinas, femeninas o neutras. Es algo arbitrario. Es algo arbitrario. Alguna decisión, digamos, una misma cosa puede ser masculina, femenina o neutra, y depende de las circunstancias del lenguaje, de la lengua utilizada para nombrar esa cosa. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí aplicamos el concepto de género. Todo bien. Las palabras tienen género. Todo bien. Ahora, el problema es que la ideología busca aplicar esa palabra, traspolarla para explicar el fenómeno humano. Lo que busca
la ideología manipulando, ideología y manipulación van juntas, son hermanas, gemelas. Lo que busca la ideología es extrapolar esta atribución arbitraria de feminidad o masculinidad del lenguaje, extrapolarlo a los seres humanos. Pretenden entonces sostener que hay un sexo biológico, pero que es irrelevante. Es irrelevante. Y en realidad lo que hay es una libre construcción del género, o del sexo biológico, o del sexo psicológico, o del género. Es más, algunas autoras de ideología de género llegan a sostener que el sexo en realidad siempre fue género. Es decir, a reemplazar directamente el concepto de sexo por el concepto de género. Reemplazarlo. Entonces, ese término género, que es totalmente legítimo, que se aplica al ámbito de la semántica, al ámbito del lenguaje, ese mismo género es traspolado al ser humano y se le va cambiando el significado. Subrepticiamente. Subrepticiamente. Entonces, al comienzo se usan los términos sexo y género de modo intercambiable, como si fueran sinónimos. Pero cuando una masa de gente, por esnovismo, por, digamos, costumbre, empieza a utilizar la palabra género de una manera así estereotipada, y la repite, en lugar de sexo usa género, el nuevo significado se le va añadiendo, que es sexo construido socialmente. Primero por esnovismo, por ir acostumbrándonos, decimos género en lugar de sexo. Pero lo que se nos quiere meter en realidad es el nuevo significado. ¿Qué quiere decir género? Sexo construido socialmente. No hay un dato biológico que sea relevante. Es construcción social. Como contraposición a sexo biológico. El proceso final es que el común de los mortales hablan de género, como si fuera una autoconstrucción libre de la propia sexualidad. Bueno, dice Scala, llegados a ese punto, se ha provocado el lavado de cerebro de esa sociedad. Se ha provocado el lavado de cerebro. Se empieza a utilizar este término género de una manera masiva como autoconstrucción libre de la propia sexualidad. ¿Cuál sería la solución, la cura, digamos, para esto? Bueno, sencillamente remitirnos al significado originario y real de las palabras. Un modo concreto y eficaz de evitar esta manipulación, de no someternos a la manipulación y de no ser colaboradores para la manipulación de los demás, sobre todo los que somos docentes, es evitar esta manipulación del lenguaje, hablando y escribiendo con propiedad. Hablando y escribiendo por propiedad. Cuando tenemos que designar la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son masculinos o femeninos, tenemos que emplear el término sexo. Las palabras tienen género, no sexo, pero los seres vivos tienen sexo y no género. No nos sometamos a la dictadura del lenguaje, de lo políticamente correcto. Las personas tienen sexo, no tienen género. Porque esto de género como algo, una autoconstrucción de la sexualidad, es un invento. Es un invento, una traspolación ilegítima de un término de un área a otra que no corresponde. Entonces, género es una propiedad de los nombres y de los pronombres. No está relacionado con el sexo biológico de las personas. Las personas no tenemos género, tenemos sexo. De ahí que la expresión violencia de género también es incorrecta, porque la violencia la cometen las personas, no las palabras. En nuestra lengua, entonces, deberíamos decir violencia doméstica, violencia sexual, como nos lo indica la Real Academia Española. Tampoco debemos utilizar esta reiteración innecesaria
redundante del masculino y del femenino, ciudadanos y ciudadanas, todas y todos, y cosas por el estilo, absurdas, que son, en realidad, desde el punto de vista de la lengua, circunloquios innecesarios. Circunloquios innecesarios. Es decir con 4 palabras lo que puede decirse en 2. Y esa es la regla del lenguaje. El criterio básico de cualquier lengua es economía y simplificación. Obtener el máximo de comunicación con el menor esfuerzo posible. Esto es digamos, el criterio básico de cualquier lengua. Entonces, no tenemos por qué decir en 4 palabras lo que puede resumirse en 2. Ahora, esto no es algo solamente de economía de palabras. Siempre tenemos que tener presente que detrás de esto está la manipulación del lenguaje. Y detrás de la manipulación del lenguaje lo que se quiere es manipular nuestras ideas, nuestra mente y nuestras conductas. No es solamente un tema de economía o de simplificación del lenguaje o de corrección del lenguaje. Yo hablo correcto, como dice la Real Academia Española. No se trata de un tema de corrección del lenguaje meramente. Recordemos que la ideología busca manipularte a vos y manipularme a mí. Una de las estrategias es la manipulación del lenguaje. Manipulando el lenguaje quieren manipular nuestra manera de pensar. Y manipulando nuestra manera de pensar quieren manipular nuestra conducta y nos quieren manipular como personas. Entonces, las personas tienen sexo y no género. No hace falta estar diciendo masculino y femenino a cada rato en ese supuesto lenguaje inclusivo. Y otra cosa importante, la arroba no es una letra. Muchas veces, para hablar y para incluir a todos y todas, se ponen X, arroba, cosas raras. Bien, acá insisto con lo mismo. No se trata de ser un purista en el uso de la lengua. Eso es lo de menos, en realidad. Se trata de presentar resistencia y oponernos a ser manipulados por estos ideólogos que buscan, como si fuéramos de plastilina, manipularnos a nosotros y a la sociedad al gusto de ellos. No son nuestros salvadores, no son nuestros benefactores, son nuestros manipuladores que nos quieren esclavizar y nosotros tenemos firmemente que oponer toda la resistencia que esté a nuestro alcance. Muchas gracias.